para luego ver cómo este etos moderno que porta la democracia con todos estos presupuestos se fue desplegando e instalando, estructurando y estabilizando en la construcción del orden social en América Latina, donde lo que hay, digamos, es la coexistencia de estos presupuestos, pero también con precisamente la coexistencia de otros elementos que es importante, me parece, tener presentes. Entonces, no pretendo hablar de un deber ser de ninguna manera, sino que más bien rastrear, como señalo, la semántica, o sea, la descripción de estas estructuras y las condiciones de posibilidad que precisamente han generado estas estructuras. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos, digamos, cuando la democracia se imagina y admira como una idea, me parece que es preciso explicar por qué no funciona la idea, aun cuando sus presupuestos estructurales continúen funcionando, reproduciéndose y estabilizándose, ¿no? Porque precisamente la democracia es un logro cargado de presupuestos, evolutivamente improbables y podríamos decir también de promesas incumplidas, ¿no? Entonces, desde la observación sociológica o politológica, pensar en la evolución implica necesariamente pensar tanto en la diferenciación funcional de la sociedad moderna, sobre todo, cuanto en la clausura operativa, así como en la autoconstrucción de complejidad, orden social y democracia. Es decir, un sistema evoluciona, ¿no? Cuando ha reafirmado sus límites respecto a un entorno. Y sobre la base de esta diferenciación de estos límites, sus elementos se reproducen, digamos, de manera autónoma, lo cual significa en el contexto de la modernidad de la sociedad moderna, ¿no?, que genera su propia complejidad estructural. Esto también es importante señalarlo de alguna manera, porque en la intervención anterior Carol indicaba, a vuelo de pluma, ¿no?, que se podría hablar de las causas o consecuencias de esta crisis de desconsolidación o de democracias fallidas o falladas, lo cual también nos instala en una lógica que ha permeado bastante la reflexión, que es la lógica de la relación causal. No siempre hay una causa o para una variedad de efectos, pero sin entender, digamos, las operaciones que posibilitan al menos esta causalidad. Causalidad que, como ya Wittgenstein hace tiempo lo señaló, es más bien una superstición, ¿no? Entonces, si la característica de la sociedad moderna estaba entonces por la disolución del supuesto del orden natural y esto implica la democratización del sistema político y la positivación del derecho, ¿no? Esto ha generado una permanente irritación y recíproca estimulación en la construcción del orden social diferenciado, ¿no? Por lo tanto, sobre esta base, uno debe preguntarse entonces, ¿cómo es posible entonces la democracia en la periferia de la sociedad moderna, cuando estos presupuestos y adquisiciones evolutivas vienen supeditados casi criptomesiánicamente sobre un conjunto de estructuras estratificadas? Dicho de otra manera, nos podríamos preguntar, ¿cómo han operado los presupuestos de la diferenciación funcional y la complejidad estructural en el orden democrático de la sociedad moderna? Ahora, la pregunta presupone que la democracia existe, y eso me parece a mí importante señalarlo. Yo no voy a hablar de la consolidación o desconsolidación, de la falla o del buen funcionamiento de la democracia. Voy a observar primero que la democracia existe. Las gradientes comparativas son precisamente, y valga el pleonasmo, lo que nos permite precisamente la comparación. Y también hace posible problematizar las condiciones de posibilidad del existir de la democracia. Digo esto porque también hay una tendencia, como Michelangelo Bovero lo ha planteado en reiteradas ocasiones, de esta suerte de impotencia, ¿no?, por la democracia que está buscando o anclada siempre en el deber ser. De hecho, si uno se detiene, no a hacer filosofía especulativa, pero a reflexionar sobre el problema, el hablar de una desconsolidación presupone una consolidación. Pero ¿cuál sería esa consolidación? La pregunta es válida, pero también es válido preguntarse qué queremos decir cuando hablamos de consolidación, ¿no? Entonces, la pregunta no es qué es la democracia en la periferia de la sociedad moderna, o si
es más o menos democrática, sustantiva, consolidada, desconsolidada, fallida, sino cómo opera y cuáles han sido evolutivamente las estructuras sociales disponibles que se han estabilizado con ese fin y cómo estas son descritas semánticamente para orientar el orden y las expectativas sociales en la región. Es decir, cómo estas estructuras hacen plausible que en la periferia de la sociedad moderna la democracia funciona como funciona. Aquí es importante señalar que yo entiendo o defino la periferia de la sociedad moderna como como una forma de orden social característica, cuya característica, perdón, central, la periferia, digamos, de la sociedad moderna como un tipo de orden social cuya característica central está dada por la estratificación. Es decir, ¿no?, que el sentido de operación tiende a estabilizar preeminentemente las relaciones sociales entre grupos, clanes, familias, clases y hoy en día incluso entre mafias, esto que también se ha dado en llamar el narcoestado, ¿no? Estas estructuras de estratificación que al estabilizarse, de nuevo, orientan la semántica del orden y de la democracia, insisto, orientan, ¿no?, y en algunos casos incluso determinan este tipo de semántica, ¿no? También recordemos que hablamos de semántica como ese conjunto de premisas de sentido dignas de ser conservadas, que en este caso particular describe la democracia como un gobierno o el gobierno o poder del pueblo en sentido genérico, ¿no? Una democracia en tanto un régimen de autonomía, de autoconstitución, de autolimitación y limitación del poder. Una democracia que implica, ¿no?, evolutivamente el reconocimiento de la oposición y la estructuración de derechos que se establecen como expectativas fundamentales. Al respecto, pensemos en, incluso Bobbio plantea esto desde la ingeniería constitucional, perdón, Sartori, Bobbio, etc. No vamos a hacer acá un panegírico de conceptualizaciones, pero como marco de referencia me parece importante. Como también me parece importante incluso, ¿no?, destacar que para el etos moderno e ilustrado del siglo XVIII, la democracia va a constituir la inclusión principal de todo el pueblo en los sistemas de funciones y en especial en el sistema político. Ahora, desde el punto de vista técnico, pensemos en Robert Dahl, la democracia política será también conceptualizada como un sistema de gobierno en el cual los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia, de la cooperación, de la representación, ¿no?, y de la igualdad política en la participación efectiva del voto y la articulación de los partidos políticos. Por lo tanto, ¿no?, desde esta concepción técnica, incluso se puede decir que la democracia representa un gobierno de las minorías y constituye más bien una poliarquía, un lugar donde el poder ya no está centralizado en la lógica del Estado, ¿no?, sino que hay diferentes lugares donde podemos disputar el poder. De ahí que en términos generales y como adquisición evolutiva, insisto, ¿no?, en la modernidad de la sociedad moderna, en sentido sustantivo, la democracia es entonces una forma de convivencia social entre miembros libres, iguales, en relaciones que se establecen generalmente conforme a mecanismos contractuales, ¿no? Esto implica que la democracia tiene que ver entonces con las estructuras sociales disponibles para la reproducción política, así como para la ciudadanización de la ciudadanía. De ahí también, como señalaba Carol, digamos, el problema de la participación, porque esto también hay que tenerlo claro y es significativo. O sea, este problema de la apatía tiene que ver con un rechazo moderno a los partidos políticos, que no es un problema exclusivamente de las regiones periféricas, como algunos lugares de Asia o África y América Latina, ¿no? O tiene que ver más bien con cómo se han estabilizado ciertas estructuras que han orientado la lógica de participación. Si uno piensa en la sociedad funcionalmente diferenciada, la democracia entonces tiene que reconocer que democracia no es ni más ni menos que la decisión de la cima, la decisión del sistema político diferenciado mediante la distinción gobierno y oposición.
una definición un tanto escandalosa que propone Luhmann, Niklas Luhmann, digamos, respecto a la conceptualización clásica de la democracia. Finalmente recordemos que, y es fundamental, que entre las primeras conquistas de la política moderna se estabilizó la monopolización del recurso de la violencia, ¿no? Que ya no podía funcionar más como, o quedar al arbitrio, digamos, del poderoso, del rey, del monarca, sino que debía ser exclusiva del Estado, la lógica que muy bien tipificó Weber después, ¿no? Esto presupone que ya no es la naturaleza, sino la razón, esa cualidad intrínseca del ser humano que guía sus elecciones y comportamientos y que debería llevarlo a construir una sociedad sensata, racional y democrática. Lo anterior implica entonces que la democratización de la política se basa sobre el reconocimiento y legitimación de la oposición, es decir, en el reconocimiento del disenso que en última instancia debe construir y generar las condiciones dirigidas a la adquisición del consenso racional, ¿no? Por tanto, si hablamos de la democracia moderna en términos operativos, uno lo que puede tener claro es que la democracia moderna entonces es la política del conflicto institucionalizado, entiéndase bien, ¿no? La política del conflicto institucionalizado, es decir, es el reconocimiento del disenso, del otro como legítimo otro, como posibilidad para construir posibilidades, sobre todo cuando ya desde Weber sabemos que la voluntad de consentir no solo es antinatural, sino que se vuelve cada vez más improbable a medida que se incrementa la diferenciación funcional y también las gradientes de complejidad social. Todo este conjunto de presupuestos en términos señalados de manera muy sucinta, ¿no? Pero que han alcanzado una legitimidad conceptual para el análisis de estos problemas, ¿no? Están presentes en la Constitución del Estado-Nación en América Latina, ¿no? En América Latina desde el siglo XVI se asienta también la pertenencia al proceso de diferenciación funcional de la sociedad mundial, siempre como parte de esta periferia, ¿no? Recordemos que hablamos de periferia cuando decimos que no en la periferia no lo estamos viendo en una relación positiva o negativa, ¿no? Simplemente que, para decirlo de otra manera, no. La sociedad latinoamericana retoma, ¿no?, casi mecánicamente todos estos presupuestos y los instala de manera mecánica. Pensemos en el Estado-Nación, ¿no? Entonces, esto constituye que se inscribe en el ideal del etos moderno, pero las estructuras sociales disponibles están limitadas por esa propia realidad, ¿o no? Y esto no implica que no pueda cambiar, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con eso, ¿no? Entonces, la región se convierte ya desde el siglo XVI y el siglo XVII, ¿no?, en parte de la sociedad mundial, pero precisamente de acuerdo con un modelo que las élites descendientes del imperialismo español, los criollos, ¿no?, declaraban detestar, el de su propia modernidad. ¿Qué significa esto, no? De esa modernidad barroca que luego, sin embargo, van a estilizar y a estabilizar durante los siglos XVIII, XIX y XX. Y yo diría así hasta el día de hoy. Así las élites criollas que monopolizaron los procesos de independencia territorial construyeron estructuras pretendiendo modernizarse, es decir, obedeciendo a un claro fin de abandonar el modelo propio y adoptar uno más exitoso, sobre todo en términos mercantiles. Sobre estos presupuestos del etos que porta la modernidad, democracia, libertad, igualdad, ciudadanía, ¿no?, limitación del poder, ¿no?, las vociferadas guerras de independencia en la región más bien se orientaron a combatir, ¿no?, y controlar el Estado. Controlar el Estado en tanto organización constituida por un conjunto de instituciones burocráticas, digamos, a través de las cuales poder ejercer el monopolio, por un lado, del uso de la fuerza, ¿no?, y de la soberanía del grupo que está al mando del Estado. En este sentido, el proceso de construcción de los estados en la región latinoamericana prestó más interés a la concentración del poder político y a los recursos económicos de la minoría criolla que a los presupuestos del etos moderno, ¿no?, los cuales, como hemos señalado, entre otras cosas, requieren crear y establecer estructuras que posibiliten o consoliden precisamente la institución moderna que porta ese etos. Sin embargo,
uno lo que puede observar, ¿no? con gradientes y variaciones, e incluso con variedades, que no es lo mismo que variaciones, ¿no? Es que en el proceso de independencia, modernización y diferenciación social, no fue seguido por la estabilización legal de la complejidad social en la región, sino que estuvo más bien caracterizado por un alto grado de precariedad institucional, ¿no? Una precariedad institucional, digamos, que paradójicamente constituyó un terreno, un caldo de cultivo, un terreno fértil, no para la construcción institucional, sino para la estabilización de las... para la estabilización de las relaciones estratificadas, exclusivas y excluyentes entre grupos, clanes, familias, ¿no? Lo cual va a ir legitimando el patrimonialismo y el caudillismo local, y también reproduciendo las redes de interacción clientelar que determinan la construcción del orden social en la región. Entonces, la consolidación de estas estructuras desplazó uno de los problemas centrales de la sociedad moderna y de la democracia, la necesaria existencia de instituciones universales efectivas. De ahí que la captura del aparato estatal por los grupos hegemónicos sea una característica importante de la historia política democrática latinoamericana. Precisamente, los procesos revolucionarios del siglo XIX reproducirán la concentración del poder político y económico de la época colonial, tal que en la región no hubo revolución burguesa alguna, sino que lo que hubo fue movimiento de élites políticas, ¿no? Impulsados principalmente por motivaciones económicas y personalistas, que serán el caldo de cultivo del colonialismo interno. En los hechos, grupos, clanes, familias, lo que hacen es que van estabilizando estructuras de diferenciación social de tipo estratificado, sedimentadas sobre formas de diferenciación de tipo segmentario grupal y excluyente en el seno mismo de la diferenciación funcional. Para decirlo de otra manera, se reconoce la diferenciación funcional, pero operativamente se sigue operando en esta lógica relacional, ¿no? Clientelar, patrimonial, donde de alguna manera esto lo podemos observar hoy en día dramáticamente, ¿no? Los reventones históricos, como señalaba Edward Thompson, los podemos ver tanto en Chile como en Colombia, como en el mismo México, donde al parecer estos grupos han perdido, digamos, el poder que ejercieron históricamente y se sienten hoy día en una situación sometidos prácticamente a una dictadura, ¿no? Entonces, el contexto institucional que exprese estos contenidos universales no ha tenido los efectos operativos, ¿no? De hecho, en la región latinoamericana los contenedores constitucionales han servido, más bien, ¿no? Desde siempre para cambiar las cosas, pero sin que nada cambie. Normativamente, entonces, al interior de la sociedad lo que ha ocurrido es que se han reestabilizado formas diferentes de estratificación, las cuales incluso pueden incluir diferencias religiosas o étnicas, ¿no? O en otras palabras, la misma estratificación se ha ido estratificando. Y esta estratificación de la diferencia coexiste, pero no es reconocida más allá del gesto simbólico. Entonces, si la oposición y el disenso son tolerados, ¿no? Esto no significa, cuando no pueden ser eliminados, que se reconozca la diferencia, sino que más bien esta lógica estabiliza el producto de un nivel de especificación funcional que alcanza diferentes órdenes sociales en la región, pero no termina por construir los necesarios presupuestos que porte esa modernidad, no como telos, ¿no? Pero sí como una condición operativa para poder hacer efectiva, por ejemplo, entre otras muchas cosas, la ciudadanía, la representación, la circulación de élites y no de grupos clientelares, ¿no? Entonces, si bien esta estructuración históricamente, si bien esta estructuración, ¿no?, de los grupos minoritarios, digamos, viene cada vez más problematizada, ¿no? Lo que genera es precisamente, digamos, que se vuelva a la distinción originaria al no haber estas estructuras de poder y violencia. ¿Qué significa esto, no? Significa que la mayoría de los grupos, ¿no?, en la actualidad explotan la violencia, ¿no?, y se conectan incluso con la delincuencia organizada, ¿no? Y esto no significa de manera alguna que no exista la democracia o que sea disfuncional o sea reflejo de un Estado fallido. Al contrario, significa que sobre esta base se despliega y reconstruyen las expectativas de orden social y democrático, y que además
¿no? Dramáticamente funciona porque genera confianza, ¿no? Y esto significa que las formas en que se reproduce la sociedad funcionalmente diferenciada, como redes de estratificación y reciprocidad que están atrincheradas en el ritual de la impunidad y la corrupción, son las estructuras que van precisamente produciendo ese tipo de orden social. Porque, insisto, si el orden social no puede ser concebido como una entidad óntica ni ontológica, sino que es una producción permanente, ¿no? Es una constatación permanente de estructuras que se van desplegando precisamente a través de las estructuras sociales disponibles, ¿no? Y allí, esta lógica, ¿no? De orden, ¿no? Incluso hace que el derecho no oficial sea más importante que la misma norma. Es decir, que se tenga más confianza en ese tipo de adquisiciones, ¿no? Se ha vuelto, la relación es mucho más importante, digamos, ¿no? Todavía se sigue preguntando, hoy en día hemos vuelto a preguntarnos no qué somos, sino que de dónde venimos, porque parece que eso es lo relevante. Bien, para no extenderme, digamos, voy a cerrar esto, ¿no? Raúl, ¿Sí? Raúl, 3 minutos, por favor. Termino, ¿no? En todo este conjunto, entonces, si la función de ciertas formas y costumbres es interpretativa y discrecional, la cristalización en un script de la simulación, del montaje, del juego de apariencias sucesivas, va consolidando la lógica de excepción y haciendo indiferenciable el hecho del derecho, ¿no? Va haciendo diferenciable la política del derecho y el derecho de la política. Va generalizando, digamos, esta juridificación de la política y esta politización del derecho, en donde la idea de democracia termina desapareciendo y no obstante se utiliza, ¿no? Precisamente como una semántica ritual, ¿no? Y valórica, pero no se explica cuáles son las lógicas que van a orientar precisamente el concepto democrático, ¿no? De ahí que el problema sean siempre el problema de las posibilidades y límites de cómo opera el orden social y las expectativas de la democracia en la realidad periférica de la sociedad moderna. Pero no preguntarnos si existe o no existe democracia, porque lo queramos o no, en Argentina, en Colombia, en Polonia, no tenemos regímenes que no son dictaduras militares, no son dictaduras de clásicas o antiguas, son regímenes que han sido elegidos en el procedimiento típico, respetando los 7 presupuestos de Robert Dahl al menos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo entonces estas democracias se constituyen? Me parece que eso es lo importante, ¿no? Y precisamente porque el problema son los límites, ¿no? De una realidad y de un orden social que, por duro que sea, puede ser más bello que los tonos nostálgicos de cualquier ingenuidad. Gracias.